Adelante, Miguel. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Desde la residencia de cirugía general de Mar del Plata, le damos las gracias. Este pasó en el hospital regional, otro caso más, de un chico de 16 años, perdón, 15 años, que ingresó por un trauma cerrado en la región toracoabdominal al intentar eludir una bicicleta, en realidad casi una colisión con un auto. Se va hacia un costado y golpea contra un volquete. No sé si identifica el volquete, que es esas estructuras de hierro, son como un gran depósito de fundición. Ingresa traído por la familia, ingresa al shock room, y en la sala de emergencias no había hemorragias externas, la vía aérea estaba permeable, el cuello no tenía ninguna particularidad, la entrada de aire estaba conservada, una frecuencia respiratoria de 16 y una saturación de 97. La ATA era de 160 y una frecuencia de 100, índice de shock de 1,1. Glasgow de 15 en 15. Había una escoriación en el reborde costal izquierdo, motivo del trauma, y había dolor en el abdomen superior, no había defensa, no había reacción peritoneal. Y hasta acá la presentación del caso. Si quieren, rebobino. Es un masculino de 15 años que golpea contra un volquete, ¿sí? Golpea con la esquina de un volquete, un trauma tóraco-abdominal, trauma cerrado. Buenísimo, buenísimo, Miguel. Muy interesante el caso. Eh, Siguiendo la pauta de la TLS, bueno, no tenemos hemorragias externas, no hay compromiso en la A, y clínicamente tampoco parece haber un compromiso de la ventilación. Pero sí parece haber un compromiso de la hemodinamia del enfermo, ¿verdad? Que es lo siguiente que pasamos a evaluar en ausencia de sangrados externos incontrolables. Bueno, la situación hemodinámica del enfermo llama la atención y ahí hay que pensar en la biocinemática del trauma, ¿verdad? Un trauma cerrado sobre el cuadrante superior izquierdo del abdomen, frontal. Ahí uno piensa, bueno, cuáles son las posibles causas de este compromiso hemodinámico incipiente, por así decirlo, posible, y bueno, roturas de vísceras macizas, sólidas, particularmente en esa topografía del vaso, sin poder descartar otro tipo de lesiones, ¿verdad? Un trauma cerrado de abdomen puede tener cualquier combinación de patrones lesionales diferentes, pero me parece que las primeras cosas que uno pensaría para llevar adelante los siguientes pasos diagnósticos es basados en la cinemática del trauma. Carlos. Hola a todos. Sí, yo además quería comentar que, acordarnos que este paciente tiene 15 años, o sea que es un niño, y que la fisiología de los niños también es un poco diferente, que acuérdense que uno normalmente no espera que el niño esté en shock, porque no tienen mecanismos de compensación exactamente iguales que los del adulto, y entonces normalmente compensan, sobre todo en base a frecuencia cardíaca, porque tienen ventrículos que son comparativamente más rígidos que los de los adultos, si pudiéramos llamarlo así. Entonces no aumenta mucho su volumen expulsivo, y por lo tanto cuando el niño ya no puede compensar con la frecuencia cardíaca, cae. Entonces es muy raro tener un niño hipotenso. Pasan de la taquicardia al shock, al paro directamente. Entonces tienen una curva con muy clara, y entonces uno no espera normalmente a tener estos pacientes que estén hipotensos, porque la fisiología es diferente. Ese era el comentario solo. Exacto. Gracias, Carlos. Pablo. Buenas tardes. Estaba pensando algo similar a Carlos, pero referido al continente y no al contenido. Son tórax totalmente elásticos y que es poco lo que se expresa a veces al examen físico del punto de vista externo, habiendo justamente, habiendo la posibilidad de mayor lesiones de vísceras macizas. Exacto, exacto. Daniel. Sí, sí, bueno, por supuesto coincido con lo que dijeron en cuanto a qué haríamos, contestando un poco a la pregunta. Sí, el paciente está con un índice de shock de 1,1, pero yo creo que sabiendo las condiciones del hospital de Liga, podríamos hacerle un IFAS según lo que nos dé el IFAS. Eso por una cuestión de lo que haber tenido siempre. Eh, por supuesto, todo lo que sabemos de la vía periférica, la monitorización del paciente,
todo lo demás. Yo le haría un IFAS según eso. Si veo algo en tórax, le pondría un tubo y de ahí lo trasladaría a quirófano. Bueno, ahí lo contestó Carlos también, está hablando de llevarlo perdón, no al quirófano, al tomógrafo. Lo llevaría al tomógrafo para ver qué tengo en abdomen también, ¿no? Porque, como decía Fernando, puede ser algo que haya en vaso asociado a algo en tórax, o pueden ser dos cosas separadas, pero yo creo que le hago un IFAS y es necesario tubo y de ahí al tomógrafo. Y según lo que ve en la tomografía, veo cómo continúo. Gracias, Daniel. Bueno, Miguel, contanos. Bueno, se le hizo el FAS, el cual resultó negativo. La radiografía de tórax se le pidió, no tenía ninguna particularidad. Se le administraron analgésicos intramusculares y se lo dejó 2 horas en observación, donde no hubo cambio clínico. Y le dieron el alta con pauta de alarma. ¿Y no le hicieron una tomografía? No le hicieron tomografía. Pregunto a la sala, al resto de los participantes, ¿hubieran actuado así o hubiesen solicitado una tomografía frente a la estabilidad hemodinámica? Daniel. Sí, yo le hubiese hecho la tomografía primero por la cinemática y después, por supuesto, por el índice, ¿no? De 1.1. Está bien, el FAS, como decía Carlos, no está un poco validado, pero por ahí nos sirvió un poco más que para lesión de abdomen, para ver tórax, si tenía un neumo, principalmente eso, ¿no? Pero yo sí le hubiese hecho el TAC con contraste, por supuesto, de entrada, ¿no? Y ahí me quedo más tranquilo y sí lo dejaría en observación si el TAC me da normal, entre comillas, pero no me quedo tranquilo con ese shock y sin tener un diagnóstico certero de lesión, ¿no? Sí, y yo quiero hacer una precisión, por lo menos en Uruguay, 15 años para nosotros ya no es un niño. Hasta los 14 va al hospital pediátrico, a partir de los 15 los recibimos en los hospitales de adultos, y hay 15 años que tienen un lomo mucho más grande que nosotros, ¿no? Yo creo que esto ocupa más, va más dirigido al niño, ¿verdad? Estas consideraciones ahora vas a ampliar, Carlos, seguramente, pero es para la población pediátrica. Me parece que un gurí de 15 años se le puede hacer perfectamente un FAS, como cualquier hijo de vecino. Carlos. Sí, es verdad que se basa más en la fisiología más que en el tamaño. O sea, hay niños muy grandes, pero que fisiológicamente igual se comportan como niños. Pero es cierto que en general no se sabe muy bien por qué el FAS no está validado en niños, probablemente porque tiene una diferencia entre la cantidad de grasa y un FAS positivo probablemente eh, no hay mucha duda en eso, pero cuando tienes un FAS negativo, qué tan negativos son. Entonces, sobre todo con el que está negativo, yo creo que, porque siempre la duda está, sobre todo con los niños, o mientras más jóvenes son, en tratar de evitarles la radiación. Y todo bien, pero en la medida en que no vaya a cambiar la conducta, pasa lo mismo con las embarazadas. Entonces, si no me va a cambiar la conducta, evidente no se lo hago, pero si me va a cambiar la conducta, entonces yo lo haría para quedarme más tranquilo, sobre todo porque no es solo el problema del sangrado, si bien tenía un índice de shock ahí, ¿no? Como incipiente, estos pacientes, por la misma razón que tienen, que comentaba también Daniel, que son como más flexibles, como perdón, Pablo, que había comentado que los tenía estos tórax flexibles, también pueden tener con una lesión pequeña extra abdominal, lesiones intestinales. Y eso lo hemos visto mucho, sobre todo con los manubrios de las bicicletas, un mecanismo muy frecuente y uno ve una pequeña cosa redonda y tienen lesión de intestino delgado. Entonces, el TAC yo creo que no necesariamente es un paciente que no está exsanguinándose, evidentemente, pero yo creo que sí habría hecho un TAC en este paciente antes de mandarlo para la casa basado solo en el examen físico. Perfecto, gracias, Carlos. Maxi. Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que una idea de transición, ¿no? Porque, como dicen ustedes, hay chicos, a esa edad son grandes y otros que son menuditos, y los hospitales de adultos atienden a partir de los 15, acá también en Argentina. Así que son etapas de transición. De todas maneras, la taquicardia puede ser de acuerdo al dolor, eso tiene mucho dolor. Yo creo que en este caso, con FAS negativo,
y sin mejora con la analgesia, porque ahí está el punto, digamos, si uno lo deja en observación, logramos mejorar el dolor y el chico se siente bien, uno puede repetir incluso la ecografía, que es uno de los beneficios que tiene, que es repetible, que es económico, que es inofensivo, digamos, para el cuerpo. Bueno, y si tiene dudas, sí hacer la tomografía. Pero me parece que, bueno, siguiendo con la taquicardia, siguiendo con el dolor, a lo mejor se podría haber estudiado un poquito más. Gracias, Maxi. Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por los comentarios, muy buenos aportes y la bibliografía también. Yo creo que más allá del grupo etario, ¿no? Que esté transicional entre adolescente, niño, adulto, muchas veces uno no se queda tranquilo con una ecografía negativa, sobre todo por el mecanismo del trauma. Hay ciertos mecanismos del trauma peligrosos, como el vuelco de un auto con un acompañante fallecido, una caída de cierta altura, circunstancias donde uno sabe que puede haber algunas lesiones que no sean manifiestas inicialmente, pero que después aparezcan en forma tardía. Y más cuando encima, aparte de eso, aparte del mecanismo peligroso, hay una clínica que no termina de convencernos, que es el caso de que el paciente seguía con dolor abdominal persistente, a pesar del analgésico, y fundamentalmente por lo que tiene que ver con el mecanismo del trauma. Entonces yo creo que son esas circunstancias en las que uno termina haciendo una tomografía. Igual que en el paciente que está inconsciente, que está con asistencia respiratoria mecánica, muchas veces uno también no se queda tranquilo con un IFAS negativo y también procede a una tomografía porque no tiene la sensibilidad de exámenes físicos. Creo que son, esta como muchas otras, son muchas circunstancias en las cuales uno, a pesar de una ecografía negativa, no está tranquilo de que no haya una lesión abdominal desapercibida y sobre todo de las que son más difíciles de pesquisar, como es retroperitoneo y víscera hueca. Exacto, exacto. Maxi. Sí, yo quería aportar, sobre todo, si uno está en un hospital, digamos, que no tiene tomografía, nosotros le hacemos tomografía a todo, creo que no se va nadie del hospital sin una tomografía, ¿no? Pero por ahí alguien está, y hago la analogía con un trauma de cráneo, ¿no? Por ahí un trauma de cráneo, pérdida de conocimiento, un TEC leve, uno, si no tiene tomografía, lo deja en observación, 8, 12, 24 horas, si mejora se va, si no mejora se le hace la tomografía. En este caso lo mismo, yo creo que si uno agrega analgésicos y está en un lugar que no tiene tomografía, y mejora 100% con los analgésicos, con algo de corticoides, es porque un trauma muscular o, bueno, o costal. En este caso, fracturas en estos chicos suele no haber, pero bueno, me parece que tratando de poner en una situación de si uno no tuviera eso y mejora, uno podría darle la alta, incluso si hace falta gestionar una tomografía, ¿no? En el caso de tenerla, yo creo que sin duda uno lo haría. Gracias, Maxi. Bueno, Miguel. Bueno, Acá el chico se fue sin tomografía. se fue sin tomografía con el FAS negativo y placa de tórax negativa. También no tenía nada, aparentemente. Entonces, 48 horas después, reingresa, pero por el consultorio de la guardia, donde es traído por la madre. También sin hemorragias externas, vía aérea permeable, cuello sin particularidad, una entrada de aire conservada y una TA de 80-60, frecuencia 115 y un índice de shock de 1,4. Glasgow 15 en 15. Tenía una escoriación que vamos ahora a mostrar la foto en el reborde costal izquierda, bastante más marcada que cuando ingresó. Distensión abdominal con dolor, defensa y reacción peritoneal difusa. La madre había referido que el chico estuvo durmiendo las últimas 48 horas sentado. Sentado, doblado en una silla, no se podía acostar del dolor. Así que ahí está la foto, el impacto. Lado izquierdo. Indudablemente, acá puede haber cualquier tipo de lesión, puede haber lesiones pancreáticas también, porque acá hubo una gran hipertensión abdominal, el páncreas pudo quedar comprimido contra la columna vertebral, si bien no es epigástrico, pero puede haber una lesión pancreática, puede haber una rotura de víscera hueca. Creo que es obligatorio una valoración tomográfica de este paciente antes de tomar ningún tipo de decisión terapéutica. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte o alguien que piensa en otro estudio distinto. Por supuesto que le haría una paraclínica de sangre, ya lo clasificaría, dónde estamos parados desde el punto de vista de su hemoglobina. Daniel. Sí, yo, por la distancia que tenemos nosotros con el tomógrafo y que nos pasó varias veces descompensarse los pacientes por neumotórax, yo le repetiría el IFAS. Si hay algo en tórax, repito, le pongo el tubo y de ahí lo mando al tomógrafo.
por la distancia que tenemos nosotros. Por ahí Maxi, que está ahí en Córdoba, perfecto. lo tiene al lado del tomógrafo. Como dice un amigo mío, siempre más vale un por si acaso que quien lo hubiera dicho. Guillermo. Sí, yo creo que más allá de los antecedentes, cuando un paciente como estos reingresa, uno arranca de cero, ¿no? Como si el paciente recién hubiese tenido el trauma, como si uno lo estuviese viendo por primera vez. Y coincido con lo que decía Daniel, ¿no? De pronto la evaluación primaria, en base a las normativas que utilizamos siempre de la TLS, y volvemos nuevamente con el IFAS, más como bien lo dice Daniel, que también las mismas situaciones que nosotros tenemos, el tomógrafo está lejano. Entonces, de pronto puede haber un hemonemotoras evolucionado, porque lleva 48 de evolución, y de pronto eso, bueno, puede evitarnos después pasar un mal momento en el tomógrafo o en el traslado en un paciente que no está bien en este momento. Incluso creo que merece cierta reanimación antes de movilizarlo. Perfecto. Lucía. Fernando, ¿cómo andás? Soy yo, Joaquín. Estamos ¿Cómo te conectados acá de la pareces a Joaquín, no? Me autopercibo Joaquín. Eh, con respecto, digo, comparto lo que venía diciendo, lo que dijo Carlos sobre las heridas por manubrio de bicicleta. Probablemente sí, al inicio, cuando consulta, estoy de acuerdo con la tomografía, pero ahora ya cambió la clínica. Es un gurí joven que está en shock y con una peritonitis. Yo creo que ahora soy más de llevarlo a sala de operaciones que andar paseándolo por el tomógrafo, por más cerca o lejos que quede, porque no va a cambiar en nada la conducta. Es decir, probablemente lo vas a tener que explorar igual. Quizá la tomografía para decir, ir con un poquito más claro qué es lo que te vas a encontrar, pero yo lo llevaría a sala de operaciones. Bien. Gracias, Joaquín. Maxi Titarelli. Sí, yo creo que el trauma evolucionado, o sea, ya con 2 días de evolución, si no pasó algo grave al principio, seguramente estamos lejos de algo así. O sea, yo creo que hay que reanimarlo, levantarle un poquito la tensión y tenemos tiempo de una tomografía. Casualmente, cuando uno tiene unos días de evolución, eso nos da tiempo porque si algo hubiera sangrado mucho, ya no tendríamos paciente. Si lo tenemos después de 2 días es porque o ha sangrado seguramente el vaso en esa zona, o tenemos un hemotora coagulado, o tenemos alguna lesión pancreática, más frecuentemente víscera sólida que víscera hueca, y yo creo que nos da tiempo más en este paciente que en un trauma agudo recién ingresado. Más allá que hay que tratarlo como cualquier paciente que recién ingresa, me parece que tenemos un poquito más de tiempo, por supuesto, reanimarlo, perdón, laboratorio, gases, y yo creo que da tiempo para una tomografía de este paciente. Bien interesante, ¿eh? A ver, Carlos Pilasi. Yo coincido con que a lo mejor no nos va a cambiar tanto la conducta que este paciente está peritonítico, pero también es cierto que pudiera ser que a lo mejor tiene una pancreatitis y ese sería un paciente que no iríamos a abrir. Yo creo que teniendo el tiempo, que un paciente que no tenemos que correr porque nos está exsanguinando, lo más probable es que lo que tenga sea una lesión o de intestino delgado o una lesión retroperitoneal. No creo que sea una lesión sangrante porque no se comportan así. Entonces yo creo que con ese tiempo a lo mejor yo también le pasaría un poco de volumen, analgesia, TAC, y decidiría, probablemente igual vamos a tener que ir al quirófano, pero creo que nos va a dar una información de las cosas que a lo mejor dentro de la cirugía no la vamos a ver, como por ejemplo retroperitoneo. Entonces yo creo que no estaría de más hacerle el TAC. Creo que nos daría información en un paciente que no tenemos que ir corriendo al quirófano. No sé si ustedes están logrando ver, yo largué una encuesta entre la sala. ¿Se está viendo? Sí. Sí, Bueno, sí, ya la contestamos. me estoy perfeccionando. Me gustaría conocer la opinión de ustedes, a ver. Muy bueno, Fernando, porque eso hace que la gente participe más todavía. Claro, claro. Lo que pasa es que yo soy medio bestia con la parte de esta informática, pero bueno, si me domestico, capaz que enriquecemos a los ateneos con estas encuestas. Bueno, creo que ya. Buenísimo. Las respuestas, ¿cómo se van viendo? ¿O te llegan a ti solo, Fernando? Y No, nos vas ahora se los voy ahora se las voy a compartir, se las voy a compartir. Ah, ok, Pero ok. estoy esperando, votaron 20 Está de las buenísimo. 29.
Votaron Buenísimo. 20 de 29, me gustaría que participaran todos. No Aunque sale el voten nombre, todos, es claro. anónimo. Voten. 21, 22, bueno, se está animando la gente. ¿Tag sí o tag no? Esa es la pregunta. Capaz que está mal formulada, fue medio el apuro, pero bueno, ya me voy a ir perfeccionando. No, impresionante. Yo no sabría ni cómo hacerlo, así que muy bien, Fer. ¿Están viendo los resultados? Sí, Fernando. Bueno, Perfecto. votaron 22 de 29 y mayoritariamente la gente primero andaría por el tomógrafo antes de tomar una decisión quirúrgica. Pero bueno, tenemos más manos levantadas, así que aprovechamos. Sebastián. Hola, buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero me fui viendo cuál era el caso y me voy a referir a tomografía. No hay duda que la tomografía aumenta la posibilidad de hacer TNO y que disminuye las laparotomías si uno la hace en primera instancia. Aquellos centros que tienen tomografía operan mucho menos pacientes con grado más avanzado y los que no tienen tomografía operan más grados menos avanzados de trauma. Y en este caso también nos sirve porque está demostrado que la tomografía disminuye también las lesiones inadvertidas. Así que yo no veo por qué, si no hay una contraindicación, no hacer una tomografía. Gracias, Sebastián. Daniel. Sí, y bueno, lo dijo Maxi, ¿no? Por ahí la TAC también nos da información, lo dijo Carlos también sobre el retroperitoneo y por ahí, si este paciente tiene una lesión renal, la TAC me ayuda también un poco en decir un TNO en el riñón, independiente de que le hagamos la laparotomía por otra lesión asociada, ¿no? Y el paciente, mejorando un poquito la hemodinamia, yo creo que no, la tomografía nos va a dar una conducta pre e intraoperatoria a la vez. Yo veo una lesión renal grado 3, 4 por TAC y no le hice a ver, si yo lo hablo al paciente y veo una lesión renal, por ahí directamente le saco el riñón sin poder evaluar bien lo que es vía urinaria, películo, pero si le hago la TAC antes, evalúo el grado de lesión renal, estamos hablando del caso de lesión renal, como puede ser esplénica también, evalúo el grado y según eso dejo el riñón o dejo el vaso. Pero bueno, depende mucho del lugar donde esté uno y de los protocolos que tenga cada uno, ¿no? Perfecto, gracias, Daniel. Guillermo. Sí, perdón. Bueno, no, la verdad es que muchas veces uno se encuentra con pacientes así evolucionados y cuando ve la clínica del paciente, reacción peritoneal, defensa, bueno, enseguida piensa que lo más probable es que termine en quirófano, pero realmente, y a fuerza de experiencias y algunas sorpresas que uno se lleva en la laparotomía, uno con el tiempo cada vez utiliza más la tomografía, porque muchas veces ha pasado de que uno, ante un paciente que está evolucionado de esta forma, con dolor, le hace la tomografía y se encuentra con un hematoma hepático o un hematoma retroperitoneal, pero sin extravasación de contraste gigante, o como decía Carlos, con una pancreatitis postraumática, que son circunstancias en las cuales uno a último momento frena y puede evitar una cirugía. Por supuesto que mientras que el paciente pueda responder a la reanimación, no tenga una presión intraabdominal elevada, que uno en ese caso se la mide con el método vesical, el método de Crohn, creo que en algunos casos, no son la mayoría, son pocos, ante un cuadro clínico así de peritonismo, la tomografía puede aportar datos que hasta a veces desvían la decisión de operar o no operar. Y en el caso de que el paciente se termine operando, por supuesto, nos da información, como decía Daniel, a veces con respecto a algunos grados de lesión renal que pueden también modificar la táctica intraoperatoria. Gracias, Guillermo. Sebastián. Sí, por el motivo que he llegado tarde, pero diríamos en este caso que evolucione, que posteriormente da síntomas, sobre todo de peritonismo, también me hace acordar a otros casos que hemos tenido de lesiones duodenales, ¿no? También no dudo que este paciente hoy es quirúrgico, pero no veo por qué no hacer una tomografía. Creo que en estos casos creo que son mucho más útiles a veces también, porque uno tiene que saber si hay una lesión no solamente no advertida, sino agregada, si hay qué tipo de lesiones para hacer el tratamiento. Gracias, Sebastián. Bueno, Miguel, nos tenés en Bueno, ascuas. permiso, corro la votación. Un segundito, ahí está. Yo Entonces, la estamos en el consultorio de la guardia y del cerrala, consultorio de la guardia lo llevamos, a ver, hasta el shock room. ¿Sí? Son 20 metros más o menos. TA 80-60, frecuencia de 115, en shock de 1,4 y lo reanimamos con 1000 de Ringer lactato. Le pedimos un estado ácido base y una milasemia.
le ponemos analgesia, paciente distendido con dolor, defensa, reacción peritoneal difusa, le hacemos un FAS y es positivo. Mucho líquido libre tenía. En realidad, fue primero el FAS que le hicimos y mientras se iba desarrollando todo, le íbamos pidiendo al laboratorio y ahí salió que la amilasa había dado elevada. ¿Y cómo seguimos con este paciente? Repito lo que tiene el shock. Tiene una TA de 80-60, frecuencia 115, índice de shock de 1,4. Se lo reanima con 1000 de Ringer lactato, le pusimos analgesia y ya le pedimos al laboratorio. Y le hicimos el FAS y dio positivo. Miguel, ya les doy la palabra a Daniel y a Pablo, pero a mí me gustaría, antes de avanzar contestando esa pregunta, si vos tenés el dato, bueno, ¿cuál fue la respuesta a esos 1000 de lactato Ringer? Y si tenés los datos de la gasometría, porque creo que es bien importante para tomar decisiones, ¿no? Yo no me acuerdo en ese momento que estando el chico en el shock, sí, creo que respondió bien, había elevado, pero no recuerdo cuánto, a ver si lo tenemos acá. Bueno, ahí están las conductas para tomar, cómo seguimos, pero no recuerdo ahora de memoria. Perdón, Miguel. Sí, Perdón, perdón. Miguel. Ahí, bueno, ahí está un poco el pensamiento de lo que ustedes pueden llegar a ir pensando desde el punto de vista terapéutico, de conducta, y a continuación ahí Miguel les va a contar cómo respondió el paciente a la reanimación. Está, perfecto. Bueno, voy dando la palabra. Todos Daniel. consiguen. Perdón. Daniel Sánchez. Sí, bueno, ahí lo preguntaste, Fernando, quería saber qué pasaba con el litro de Ringer y si el FAS era positivo solo en abdomen, Miguel. Sí, solo en abdomen. Yo sigo insistiendo, a pesar de la reacción peritoneal y todo, sigo insistiendo en la TAC, por todo lo que hablamos, ¿no? Y seguramente, como había dicho, creería, bueno, con esa amilasa, incluso ahora con esa amilasa, con más, lleva 48 horas, ya la lesión pancreática se debe haber establecido, si es que la tiene. En un primer momento, bueno, sabemos que por ahí no aparece bien la lesión pancreática, pero luego de 48 horas ya, si hay algo en el páncreas, aparece en la TAC y veríamos lesiones asociadas si es que la tienen. Gracias, Daniel. Pablo Caviglia. Sí, justamente lo que iba a comentar. Las decisiones ahora van a estar en función de la respuesta que tenga el tratamiento inicial, que estoy totalmente de acuerdo en lo que se hizo, y a la distancia, como siempre, con al tomógrafo. Y en función de eso, supongamos que tiene una buena respuesta al volumen y que el tomógrafo está próximo, bueno, tiene prioridad la imagenología frente al bloque quirúrgico. Pero de lo contrario, si no hay una respuesta, directamente a hacer las operaciones. El otro tema acerca de lesiones asociadas, que creo que no debemos de olvidar, es que sufrió una desaceleración muy brusca contra esa volqueta, decimos nosotros. Y a veces tenemos que prestar también atención al arco aórtico, sobre todo en los chicos. No digo que sea esta la causa, porque ya a nivel abdominal tiene una signología florida, pero la tomografía que comience, que sea un TAC body. Perfecto, gracias, Pablo. Carlos Pilasi. Sí, yo iba a hacer un comentario similar a ese porque me tocó hace poco un paciente parecido, con un mecanismo parecido de desaceleración básicamente, y tenía ambas cosas. Tenía una disección aórtica y un pseudoneurisma aórtico y una lesión abdominal. Entonces yo sí creo que este paciente necesita un TAC de tórax y abdomen y pelvis con contraste, 3 fases o 4. Pero en este momento la cosa es si es que lo necesita ahora o primero cirugía, y eso yo creo que depende de la fisiología del paciente. Por eso que sería interesante tener los gases y cómo responde al volumen. Lo más probable es que no esté sangrando, pero acuérdense que también hay sangrado tardío. Sobre todo se producen en los niños, de lesiones que a lo mejor pararon un poco y después tienen este resangrado, tanto en lesiones hepáticas o lesiones esplénicas,
Pero bueno, lo más probable con esa amilasa, a lo mejor hay otro problema más. Entonces yo creo que si el paciente responde eh, al volumen, después podríamos discutir si ese volumen es el ideal o no, pero respondiendo al volumen, yo creo que TAC, y si no, a quirófano. Gracias, Carlos. Bueno, ahí les tiré una nueva, las preguntas que nos hace Miguel para que ustedes voten por sus opciones. Los invito a participar a todos lo están viendo, ¿verdad? Mientras, Maxi Titarelli, adelante. No, perdón. ¿Querés saber cuánto era el valor de la milasa? Se lo dijeron que no lo escuché. No, no lo dijeron, Porque no. también eso es importante. Si tiene Dijeron que estaba 300 elevada, dijo Miguel, pero no nos dijo cuánto. mil. Claro, el valor también es importante. Sí, perdón, 870. 800, sí. Bien, gracias. Hasta ahora solo Gases, ha participado el todavía no. 56%. Sigan votando, por favor. Participen en la sala. Sebastián, adelante. No digo que este sea el caso particular, pero en algunos pacientes que están estables hemodinámicamente, por más que estén peritoníticos, la tomografía también me permite ir a una videolaparoscopía y no necesariamente una laparotomía. O sea que más todavía para el estudio. Bien. Bueno, tenemos el 66% de votación, 20 participantes votaron, de los que están en el... Y acá tienen ustedes los resultados. Supongo que los están viendo. 85% se inclinaría por llevarlo al tomógrafo. Eso no quiere decir que no se lo vaya a operar, obviamente. Y un 15% de los presentes en la sala, de los que votaron, ¿verdad? De los que votaron, estarían afines a llevarlo directamente a sala de operaciones. Bueno, Miguel, contanos. Bueno. Este es el video de la tomografía. Tengo, si quieren, unas imágenes más nítidas para mostrar, que es del sistema que tenemos en el hospital. Se los paso con el otro permiso, ¿eh? ¿Podés pasarlo de nuevo? Porque yo estaba distraído con las encuestas, Sí, tratando de cerrar las ningún cosas. problema. Acá se los paso con este sistema. A ver si se ve ahí. Vamos. Vamos ahí. Pero estaba bien como estaba abierto, ¿no? Ahí no se mueve, Miguel, ¿sabes? No, ¿no se está viendo acá? No. No corre el video. No, tenés que No, mostrarlo. Tenés que está bien. mostrarlo ampliado, me parece. Con el otro. Sí. A ver si puedo verlo con este sistema. A ver si puedo ahí. Perdón la desprolijidad. ¿Se ve ahí? No corre, tampoco. Miguel, así. ¿No corre? No. Ah, bueno, entonces lo muestro el video directamente. Perdón, Fernando, ahí mientras Miguel pone de nuevo la tomografía para que la vean, el paciente había mejorado hemodinámicamente con la reanimación, por lo cual se lo pudo llevar a hacerse la tomografía, y todavía no se había recibido la gasometría. Se había recibido, sí, el resto del laboratorio, donde lo que llamaba la atención como datos anormales eran 870 de amilasa y un hematocrito de 20, como van a ver ahora a continuación. Eso como los datos, digamos, llamativos del laboratorio. También un coagulograma alterado con un 50% de concentración de protrombina. Pablo, adelante. No, ahora viendo la tomografía, creo que, digo, desde el punto de vista general, como crítica constructiva,
Creo que tendríamos nosotros que intentar documentar la tomografía en sus 3 o 4 fases, con la finalidad de aumentar las conclusiones que podamos sacar acerca de las imágenes. Ojo que a mí me ha pasado en las presentaciones, digo, me parece que estaría bueno tratar de grabar las 3 o 4 fases, porque las conclusiones que se pueden sacar son bastante mayores. Nada más que eso, no lo tomen como una crítica. Gracias, Pablo. ¿Folo? No, las imágenes, digo, lo que dice Pablo, fantástico, pero acá son bien claras. Digo, hay una tomografía que tiene muchísimo líquido perihepático, periesplénico, y esta imagen que está congelada en este momento se ve un sector a nivel del cuerpo pancreático que tiene, que es inhomogéneo, que tiene una especie de opacidad. Yo a esta altura, con esta imagen y con el resto, digo, estoy convencido que tiene una pancreatitis aguda y una lesión pancreática sin lugar a dudas. Lo que no veo es neumoperitoneo libre en la cavidad abdominal, pero directamente. Y lo otro que, dadas estas circunstancias, quisiera ver una tomografía de tórax, a ver si tenemos derrame pleural bilateral. Nada más. Me voy a autodar la palabra. A mí me parece que más que una pancreatitis traumática, tiene una sección del páncreas, una sección completa del cuerpo del páncreas, a la izquierda de los vasos mesentéricos. Me da esa impresión en la imagen, ¿verdad? Que hay una sección pancreática. Y en unos cortes más arriba me pareció ver un pequeño hematoma intraesplénico, pero no sé si, no vi claramente una laceración esplénica. Unos cortes más altos, por supuesto, una cantidad de líquido libre. Más arriba. Más arriba, más arriba. Seguí. Seguí subiendo. O hacerlo correr, Miguel, que corra rápido de arriba para abajo. Bueno, Capaz que mejor. Capaz que fue una visión del espíritu, pero me pareció que tenía algo intraesplénico. Una imagen hipodensa en el vaso, me pareció. Sí, recién en el corte de más arriba se vio. Ahora no lo veo. Ahora no lo veo. perdón, porque cuando toco quiero pausar, se... Alberto, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, los saludo a todos, ¿no? Lo que yo quería mencionar, que me parece importante, quizás ahí disentía un poco con Guillermo, con mi compañero, que él decía que en estos casos uno empieza de cero. Yo pienso que uno empieza de -10, ¿no? Porque nosotros cometimos indudablemente un error cuando lo mandamos a la casa. Entonces, es como distinto de empezar de cero. Me parece que los esfuerzos tienen que ser mucho mayores, y sobre todo los esfuerzos por darle una contención afectiva mejor al chico y a los papás. No, yo me imagino esta situación de pasando del consultorio al shock room, todas estas decisiones que pasan tan rápido. Entonces yo no quisiera dejar pasar, perdón, la importancia de que uno del equipo se quede con el chico y con la mamá, y que vaya explicándole en términos amorosos, lo más cálido posible, todas estas disquisiciones que nosotros hacemos fríamente, ¿no? Porque estamos pensando en operarlo de urgencia. Es un chico que está con mucho dolor, que tiene hipotensión, que tiene taquicardia, o que tiene, como vemos, una lesión muy grave. Por eso a mí me parece importantísimo todo lo que preguntamos acerca de los valores de amilasa y de la tomografía, pero yo insistiría en cómo nos vinculamos con el chico y con los papás, porque me parece que va a poner a prueba la capacidad que nosotros tenemos, no solo de comunicar, sino de contener en esta situación donde nos están dando una segunda oportunidad de ayudarlo. Yo creo que estar junto al chico, llamarlo por el nombre, recordarle todo el tiempo que lo estamos ayudando, anticiparle las cosas que van a pasar en esta situación que sucede muy rápido, con mucho dramatismo, pero yo no pasaría de largo la oportunidad de señalar esto, ¿no? De lo afectuoso del trato
Y permitime, Guillermo, disentir, que no es que uno pone los relojes en cero, sino es que como que salís a la cancha y ya estás perdiendo 2 o 3-0, ¿no? Habiéndolo mandado con manejo ambulatorio en esa internación abreviada. Quería señalar eso. Sin duda. Gracias, Alberto. Maxi Titarelli. También no lo pases más, creo que fue una visión del espíritu. Bueno. Maxi. Sí, por ahí en el polo superior del vaso se ve una imagen, pero yo creo que es muy chiquita, que no es lesión. No, vos de amigo que sos, Maxi, me querés decir nada, no tienes nada. Pero vi lo mismo que vos, pero muy chiquitito. No, yo la verdad que no sé cómo está ahora, no sé si vimos los gases, pero si estamos frente a una pancreatitis postraumática, primero para hablar de sección pancreática necesitamos hacer una wilsongrafía, una resonancia, vería cómo está el chico, cómo están los gases, y por ahí podría avanzar en hacer ver qué tipo de líquido tenemos. Podemos hacer una punción guiada por eco y hacer dosaje de amilasa, ver si es sangre, si es seroso, si es líquido inflamatorio, ver las pleuras, como dijeron ahí, un ecopleura, y sobre todo para tomar una decisión frente a esta pancreatitis, porque es una pancreatitis postraumática, cambia la etiología, el tratamiento podría ser el mismo, y para ver el grado de lesión y estadificarlo, necesitamos saber cómo está el Wilson. Y para eso no hace falta una resonancia, ¿no? Yo pararía un poquito la pelota y lo estudiaría un poquito si el chico está estable. No sé los gases, no sé cómo estamos ahora, dónde estamos parados. Así como eché para atrás con la imagen del vaso, vi varias veces la imagen del páncreas y a mí me da la impresión de que lo que veo es una sección pancreática completa. Hay una imagen hipodensa que atraviesa todo el órgano de adelante a atrás. O sea que uno inferiría que el Wilson está seccionado. A ver, Carlos Pilasi. Sí, a ver, yo creo que este paciente tiene indicación quirúrgica. Es un paciente que está inestable, está con una presión de 80, que respondió un poco a esto, y tenemos una imagen que muestra, yo también estoy de acuerdo, para mí es una sección pancreática. Independiente de si la sección es completa o no es completa, este paciente... Hay otras cosas que a lo mejor a veces no tampoco se ven tan bien. Tiene muchísimo líquido en el abdomen. También no podemos descartar que tenga una lesión de delgado que a veces no se ven con gas y puede tenerla perfectamente. O sea, este paciente tiene indicación de laparotomía. Yo creo que el plan de entrar en y ahí me sumo un poco a lo que dice Alberto, yo creo que el consentimiento informado tiene que ser muy amplio acá, porque es probable que terminemos haciéndole una resección del distal del páncreas. Si el paciente está inestable, probablemente se va incluso con vaso, aunque lo ideal sería mantener el vaso, pero en situación de urgencia a veces nos vamos con vaso y todo. Y también, dependiendo del grado de pancreatitis asociada, sección pancreática por un lado, que es una lesión pancreática como anatómica, y la pancreatitis es una reacción mucho más generalizada, puede tener ambas. En ese contexto, tampoco sería raro que este paciente tuviéramos que dejarlo con el abdomen abierto por la alta posibilidad de que haga un síndrome compartimental. A lo mejor ya tiene edema, ya tiene una gran inflamación asociada. Entonces creo que yo iría con un consentimiento muy amplio de todas las posibilidades, es decir, de que se va con pancreatomía distal, probablemente con esplenectomía, probablemente con dejar el abdomen abierto. Si lo dejamos cerrado con drenaje, yo estaría más inclinado con esa y con una cirugía tardía a dejar el paciente abierto. O sea, yo no estoy de acuerdo en que necesite más imágenes o procedimientos. Yo creo que el paciente necesita cirugía. Está silenciado, Fernando. Guillermo Barilaro, sí, yo estaba hablando solo. Sí, gracias. No, gracias por los comentarios, muy bueno. Yo creo que es interesante lo que menciona Maxi con respecto a que no son la mayoría de las veces, la verdad que la mayoría de las veces uno se encuentra con una sección pancreática bastante neta, sobre todo cuando han pasado muchas horas, que ahí se define mejor, pero en alguna oportunidad uno se encuentra con un aumento del tamaño del páncreas, siempre hablando de un escenario postraumático, no de otra entidad. Se encuentra con un aumento del tamaño del páncreas, con mucho edema, y yo creo que ahí sí se puede plantear más fuertemente la duda entre pancreatitis versus laceración pancreática. Creo que ahí la resonancia
tiene un gran valor para ver el Wilson, porque eso sí que nos puede desviar totalmente la conducta de si operar o no operar. En este caso, si ustedes se fijan, se ve mucho líquido, se ve esa imagen sospechosa que mencionaba Juan Carlos Fournier, de una sección ahí entre el cuerpo y la cola, pero se ve un páncreas cuyo tamaño y sus bordes parecen bastante normales, es decir, no está aumentado de tamaño, no tiene bordes borrosos, y eso, bueno, de pronto fue algo a favor de pensar que era más bien una sección pancreática, una laceración. Gracias, Guillermo. Maxi. Sí, no, yo porque es un trauma diferido, ¿no? Nosotros lo que hemos podido ver, este año hemos tenido 4 traumatismos pancreáticos, herida de fuego, 2 por blanca y 1 trauma cerrado. A veces en el ataque inicial en el trauma cerrado uno no ve la laceración, no ve, y a las 36, 48 horas el páncreas se separa, que es lo que pasa en esta imagen, que es una imagen de 48 horas. Pero sí nos ha pasado en muchos de estos casos que hemos tenido entre el año pasado y este año, en año y medio, 15 lesiones pancreáticas, no todas tienen sección del Wilson. Lo que pasa es que hay, en el trauma cerrado, en la primera ataque no se ve nada, después uno hace un ataque 2 o 3 días después y ve la separación que se está viendo en este caso, pero no todos los traumas cerrados hay sección. Sí, lo que puede pasar es pequeñas lesiones o sección incompleta del Wilson, que es importante saber si está lesionado para ver la clasificación de la lesión pancreática, si es 3 o si es 2, si es sección completa o incompleta, es importante ver la anatomía del conducto de Wilson. Y el edema hace que se separe la cabeza del páncreas, ¿no? Y es importante también separar lo que es retroperitoneo del peritoneo. Entonces uno puede tener líquido inflamatorio en la cavidad peritoneal, como en la cavidad pleural, y no está comunicado con el retroperitoneo, que es donde está esto. Entonces, operando uno puede comunicar todo esto y empeorar la situación, lo mismo que pasa en la pancreatitis. Por eso nosotros muchas veces lo tratamos como una pancreatitis. Si bien es postraumática, de etiología otra tenemos el cuadro inflamatorio sistémico y por otro lado tenemos la probable colección o no que puede llegar a ser. Así que si el paciente ha mejorado, si está estable, tiene buenos gases, mejoró la analgesia, yo iría por estudiarlo y ver qué se puede hacer más allá de que lo operemos o no. Porque si uno hace en este caso con 2 días de evolución la pancreatectomía distal, va a tener también seguramente una fístula pancreática, porque esa cola del páncreas no es lo mismo que operarla en el día 1, el día 0. O sea, por más que uno haga una rafia, va a quedar con secreción seguramente y va a tener una fístula. Pero bueno, es el debate, ¿no? Gracias, Maxi. Daniel. Sí, a ver, yo creo que tiene una sección. Nosotros los pacientes que hemos operado con sección pancreática, te diría que no son muchos, pero la mayoría fueron después de las 48 o 72 horas, porque estos traumas cerrados, como habíamos dicho, la lesión aparece tardíamente, ¿no? En la primera ataque generalmente no la vemos y se terminan operando horas o días después. Pero eso por un lado, pero por otro lado, independiente de la reacción peritoneal que tiene el paciente, que puede ser por líquido pancreático, pero no nos olvidemos que la sangre, después de 48 o 72 horas, también da reacción pancreática. Y el paciente, por otro lado, está con un índice de shock de 1.4. Yo no creo que aparte de su respuesta inflamatoria sistémica que la tiene, ese shock que tiene el paciente para mí es hemorrágico, hay sangre dentro de la cavidad, puede haber también líquido intestinal, no digo que no, pero que me siga manteniendo, que aumente ese índice de shock de 1.1 que tenía 48 horas antes a 1.4 que tiene ahora. Yo creo que el paciente está sangrando en algún lado, no creo que tenga un shock séptico y me esté dando ese índice de shock, ¿no? Para mí el paciente, aparte de la lesión pancreática, algo de sangre tiene ahí, que es lo que lo está descompensando también. Habría que entrar a ver de dónde viene ese líquido, ¿no? Si es sangre realmente, que yo creo que sí, asociado a su páncreas. Por eso lo operaría también. Gracias, Daniel. Sí, Maxi. Perdón, no sé si vimos algún laboratorio, porque más allá de que pueda estar sangrando, la pancreatitis también, la hipotensión, taquicardia, o sea, también podemos tener ese shock, ¿no? Por respuesta inflamatoria. No sé si vimos los gases, el hematocrito, la hemoglobina para tomar algún tipo de decisión. Y por otro lado, si uno quiere saber más rápido ahí en la guardia, uno puede hacer una punción diagnóstica de ese líquido a ver qué viene, ¿no? Si es sangre, si es cero hemático o si es inflamatorio, ¿no? Me parece que es rápido y es fiable. Gracias, Maxi. José María López. Sí, buenas tardes a todos. Coincido con Carlos que
que tiene la imagen compatible con una sección pancreática, que creo que requiere cirugía y que va a realizarse una pancreatectomía distal con o sin esplenectomía. Lo más probable es que sea con esplenectomía, ya que lleva 48 horas de evolución. Yo creo que además tiene una citis pancreática, y eso es lo que le está provocando el cuadro de pseudo o de shock que tiene el paciente, y no por un sangrado. La pregunta es si a la pancreatectomía distal y los drenajes o el abdomen abierto y contenido no le agregaría una papilotomía para facilitar el drenaje del páncreas remanente. Eso como pregunta al resto, ¿no? Polo. No, con respecto a esto último que decía José María, yo no me arriesgaría a hacerle una papilotomía a una pancreatitis con este tenor, porque puede agravarse, ¿no? Totalmente. O sea, yo no correría ese riesgo. Me parece, hay que tener un excelente endoscopista como para poder confiar plenamente en esa situación. O sea, no es gratis la papilotomía. Ya en condiciones normales, en estas me parece que no. Gracias, Polo. Bueno, si no hay más opiniones y aportes, Miguel, te invito a continuar. Bueno, informe tomografía. Nosotros generalmente, uno de los tantos problemas que tenemos es que no tenemos que nos informe, excepto un horario muy específico que nunca coincide con los casos estos que vienen por guardia. Otro problema es que o no hay contraste, o no anda el tomógrafo, o el técnico de tomografía reina la anarquía, entonces es difícil que nos pase contraste, por eso la tomografía no tiene contraste. O no me acuerdo si ese día no había contraste o no le quisieron pasar, así que ahora, por ejemplo, actualmente, estos días no tenemos tomógrafo. Bueno, laceración pancreática entre cuerpo y cola, y el paciente, ahí está el laboratorio. 160 después de 1000 litros de Ringer, hematocrito de 21 y hemoglobina 5,5, un TP de 18 segundos y una concentración de protonina de 50%. El estado ácido base 7,28, exceso de base -8 y un láctico de 3,4. La amilasemia que habíamos pedido tenía 870 y se solicitaron 4 bolsas de glóbulo rojo y 4 unidades de plasma. Y se decide la conducta quirúrgica. Ingresamos a quirófano y vinieron más o menos 1500 centímetros cúbicos de un líquido, era sangre oscura, pero como un poquito más diluida, o sea, había líquido. Había ahí arresto de coágulos, y lo que notamos era que no tuvimos que hacer mucha maniobra para entrar a la transcavidad porque estaba parcialmente disecado, solamente acompañamos un poquito más la disección, pero ya estaba disecado prácticamente solo. Y se veía sobre la vena esplénica, además de la transección pancreática, se veía que había una trombosis de la vena esplénica. Ahí se ve la lesión. Ahí está la lesión. Y la lesión de la vena esplénica. Que esa vena se ligó. Perdón. Ahí está. Y ahora la conducta es sutura pancreática, pancreatectomía distal con conservación del vaso, esplenopancreatectomía corpo caudal o pancreatoyeyunoastomosis. ¿Para qué le ponemos para votar, si te parece? Sí. A ver qué opina la gente. Es un balazo con las encuestas, Fer, ¿eh? On fire. Sí, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a poner choice 1, 2, 3, 4, así es más rápido.
Y ya ustedes votan por la perdón, 1, por la 2, por la 3 o por la 4. ¿qué sería sutura pancreática? ¿La anastomosis pancreática? No, supongo que sutura No, es cierre. suturar, claro, suturar las piezas. Por eso. Digamos, suturar la parte, las dos partes lesionadas. Exactamente. Está bien. Y la otra pregunta, no tenía nada el vaso, ¿verdad? Estaba bien y la No, arteria estaba bien. la arteria estaba bien, solamente había esa trombosis en la vena esplénica. No se veía tampoco, perdón, Fernando, no se veía tampoco, a propósito de lo que comentaba Sebastián, ningún foco de sangrado. O sea, la sangre era antigua, no estaba claro de dónde había sangrado. Aparentemente la relación con respecto a una lesión hemorrágica, solamente el único hallazgo había sido esa trombosis de la vena esplénica, que había disecado, bueno, en realidad, bueno, los coágulos y la sangre habían disecado y habían abierto prácticamente la transcavidad de los emplones. Después no se veían lesiones a nivel hepático, esplénico, ni tampoco ningún desgarro de meso como para explicar ese hemoperitoneo oscuro antiguo. Claro, claro. Perfecto. Bueno, con un 71% de participantes de los presentes en el Ateneo, 20 sobre 28 votaron, finalizamos la encuesta y acá tienen ustedes el resultado. O sea que 60% de los presentes se inclinó por esplenopancreatectomía corporocaudal. Yo me sumo a ese grupo, no puedo votar porque estoy haciendo la encuesta, pero me sumo a ese grupo. 35% por la opción 2 y 5% por la opción 1. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Quería preguntar si, a ver, teniendo en cuenta que no sangraba el vaso, la arteria estaba bien, obviamente después de 48 horas no había una esplenomegalia ni nada por aumento de la perfusión. La pregunta sería, ¿había algo que obligase a una esplenectomía o que llevase a una esplenectomía? Anatómico quiero decir, ¿no? Anatómico traumático, no de No, Sebastián, no. conducta. No, el aspecto del vaso externo era normal. Pero Guillermo, tú no dijiste que hubo que ligar la vena esplénica. No. Ahí, bueno, un poco Miguel había empezado a comentar eso. En principio no, se vio esa trombosis de la vena, no estaba sangrando activamente en ese momento. Se sospechaba que podía haber alguna relación con respecto a que esa trombosis en algún momento pudiera haber sangrado y eso explicara el hemoperitoneo, porque no encontramos en el abdomen ninguna otra causa de sangrado activo. Pero hasta ese momento no se había tomado ninguna conducta. Bien. Carlos Pilasi. Sí, lo que pasa es que yo voté por esa, por la 3 también. Creo que puede haber una, porque me parece que es lo más simple de hacer en eso, y porque además tenía la duda de lo que comentó Miguel, que no había contraste, pero después Guillermo me dice que sí se hizo con contraste. Bueno, si tenemos la duda que no se pudo visualizar bien la arteria con esa lesión, pues el paciente probablemente incluso podría tener un pseudoneurisma. Entonces, hacer eso y después volver a entrar o embolizar a ese paciente con una pancreatitis andando, mm, yo ante la duda prefiero sacarle el vaso. Yo sé que es de 15 años y evidentemente uno trata de mantenerlo, pero con la duda creo que sería más riesgoso para este paciente dejar el vaso o ese vaso, el único vaso con B corta, la única arteria ahí sin saber muy bien cómo está. Yo creo que le habría hecho me habría llevado el vaso también. Gracias, Carlos. Pablo. No, quería preguntar en qué condiciones de la crisis finalmente fue el paciente a bloque quirúrgico, porque eventualmente nos íbamos a enfrentar a una cirugía, una esplenopancreatectomía, por ejemplo, y tal vez tenga una coagulopatía por consumo. No sé si ustedes cuentan con tromboelastograma y cuál fue la condición de la crisis a la cual trasladaron al paciente a bloque quirúrgico. Sí, Pablo, perdón. No disponemos de tromboelastograma, ninguna prueba viscoelástica. Y como mencionaba hoy Miguel, fue a quirófano con ese coagulograma, donde había una alteración, un 50% de concentración de protrombina, 18 segundos de tiempo de protrombina, por lo cual, el tiempo de coagulación, perdón, por lo cual se solicitaron, aparte de la sangre, por su hematocrito de 20, su hemoglobina de 5, se solicitó también plasma. En el transcurso de la cirugía, como ahora van a ver en los videos que vienen a continuación, el paciente fue transfundido con sangre y plasma, con glóbulos rojos y plasma mientras estaba operando. Gracias, Guillermo.
José María López. Sí, agregar un poco, levanté la mano antes que hablar a Carlos y coincido plenamente con Carlos. Creo que es un paciente que ya venimos de un fracaso y no se podría correr un segundo fracaso. Por lo cual, a pesar de que tiene 15 años, me iría con el vaso también, además de la pancreatectomía distal. Nada más. Gracias, José. Néstor. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Fundamentalmente la primera, por el tema, durante la cirugía, ¿se vieron placas de citoestatonecrosis o algo por el estilo en la zona donde estaba afectado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si la cantidad de ese líquido cero hemático que encontraron, las características, porque si no, sí estamos frente a una pancreatitis aguda postraumática y estamos frente a un paciente que es bastante complejo. Yo también en un principio opinaba, por ser tan jovencito, dejarle el vaso, pero dado las condiciones en que está, la pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía es una, y la otra es llenarlo de drenaje, porque si había ese líquido y había placa de citoestatonecrosis, estamos también, además de la sección pancreática o de una lesión pancreática con sección parcial de su ducto, frente a una pancreatitis aguda postraumática. No sé si Guillermo estás hablando para la sala, o está silenciado. No, se ve que no. Sebastián. Bueno, siempre hay uno que está en contra o piensa diferente. Yo por eso preguntaba si anatómicamente, anatomoquirúrgicamente, había algún inconveniente con el vaso, porque si uno puede sacar el páncreas y tal, nada más, lo saca y ya está, deja el vaso. No veo por qué habría que hacerla, por más riesgo, si tuviera un pseudoneurisma, eh, que no se ve en la tomografía y seguramente este paciente va a necesitar una tomografía de control, seguro, puede dársela después y eventualmente angioembolizarlo. Yo creo que no sé si le agrego algo sacándole el vaso. A mí no me convence. Cuando hay que sacar el vaso por una cuestión anatómica, quirúrgica, que está un hematoma que no se queda muy claro o hay alguna lesión del vaso, entiendo que sí, pero acá que solamente el páncreas, la verdad que no me convence. Eh, Creo que no dejo de agregar la morbilidad también. Pero bueno, es una opción. Yo es lo que haría, si veo que quiero que quede claro, ¿no? Anatómicamente y quirúrgicamente, porque a veces uno quirúrgicamente no tiene otra opción que llevárselo puesto. Pero entendí que no había problema. Yo no tengo gran experiencia en esto porque me ha tocado pocas veces en la vida vivir esta situación. Pero sí me ha tocado y justamente situaciones similares en las cuales está evolucionado 48, 72 horas y uno entra y por todas las razones que acá se expresaron y seguramente son los fundamentos que vos das, Sebastián, uno entra con la intención de dejar el vaso. O sea, si uno dice, bueno, mi táctica esa, pues le voy a hacer una pancreatectomía corporocaudal con conservación esplénica. Pero después la realidad, lo que yo me he encontrado es que está el ambiente regional, no con vaso roto, pero sí con la imposibilidad por la citosteatonecrosis, la pancreatitis, el edema. Entonces se me transforma que técnicamente tampoco a este muchacho, cómo está, le podría regalar una cirugía de 3 horas, 4 horas. Entonces, Exacto. voy con la mejor intención, pero la verdad que siempre he terminado con la esplenopancreatectomía. Perdón por los otros que levantaron la mano, pero entiendo el punto. O sea, yo creo que uno va con un plan. A ver, la idea es esta. Si después, lamentablemente, hay que sacar el vaso, lo sacaría, pero no iría ciego y con anteojera solamente para ir a hacer la cirugía. Prefería ver a ver si hay la posibilidad de conservarlo. Creo que eso uno debería tenerlo en cuenta, no haber la posibilidad. A eso me refiero, ¿no? Obviamente que si adentro del quirófano es diferente, chao. Carlos. Sí, yo entiendo la posición de Seba y lo que decía, yo noté que al entrar en este paciente con un TAC que era sin el contraste arterial, o sea que no sabemos cómo está esa arteria esplénica y con una lesión
trombosis de la vena. Al final no me quedó muy claro si se ligó o no se ligó. Si no se ligó, no sé, yo creo que al final nos va a dar más problemas dejar eso ahí, porque después, ¿y qué haces? ¿Anticoagulas a este paciente entonces con una trombosis de vena esplénica que puede aumentar y hacer trombosis de porta, porque no está ligada? O yo creo que todas las opciones son posibles. Lo que pasa es que creo que tratando de reducirle los riesgos a este paciente en esta ocasión, en esta entrada, yo creo que haría lo que me evitaría más reentradas, más problemas futuros, aunque sea sacrificando el vaso. No creo que haya una respuesta correcta. Estoy también argumentando el por qué yo sí iría, creo, sería más liberal en este caso. Está bien, perdón, Daniel, ¿no? Pero insisto en lo mismo, ¿no? Perdón. Insisto en lo mismo, si no teníamos contraste, o sea, ¿cómo advertimos la trombosis? La verdad que no me quedó muy claro. Y aparte, dado la evolución, la sangre ha ido por otro lado. Eso tiene los vasos cortos también para drenar. O sea que no es que la trombosis me va a obligar a hacer la esplenectomía. Pero bueno, obviamente, como vos dijiste, hay que entrar y ver. Perdón, Dani. Daniel. No, Seba, no pasa nada. Yo, a ver, yo también voté por la 3 pensando en la trombosis, ¿no? De la esplénica, porque si eso progresa, me trombosa la porta. Yo no tengo experiencia realmente en trombosis vena esplénica, no tengo nada. Pero razonando así, o que se me infarte el vaso por la trombosis venosa, también puede ser, o no lo sé. Pero pensaba también en la progresión de esa trombosis hacia proximal, ¿no? La verdad, pensando en eso, pero desconozco qué puede pasar con esa trombosis venosa, si progresa, si no progresa, si infarte el vaso, ¿no? No sé si alguien tiene experiencia. Foro habías levantado la mano. Sí, pero no, digo, estaba pensando en lo que decía hoy Sebastián. Yo creo que cuando uno entra en estas situaciones está todo absolutamente dematizado, es una sopa, como decía Pablo, Pablo Cantileno en algún momento, una sopa de sangre con citoesteatonecrosis. Ahí va a ser imposible prácticamente poder reconocer nada y lamentablemente uno necesita ir rápido y una pancreatectomía distal en mis manos, con conservación del vaso puede llevar 3 horas. O sea que a esta altura creo que lo más conveniente era hacer el punto 3 que creo que la mayoría votó. Pero capaz que es una cuestión personal. No me jugaría a ser conservador en este caso. Sebastián. Estoy de acuerdo con vos, Polo. Quizá en mis manos demore un poco más que la tuya. Pero la verdad que, bueno, es como lo que uno dice, ¿no? ¿Cuál es el plan? Este es el plan, veamos si hay alternativa. Por otro lado, sabemos perfectamente que si hay una lesión de vena, o sea, en otras circunstancias, la podemos ligar perfectamente que no va a haber infarto esplénico. O sea, es una de las venas que se pueden ligar sin consecuencia. Así que, digo, a mí la trombosis venosa no es una cuestión que me preocupe como para sacar el vaso. A eso voy, que quede, el concepto sería ese, ¿no? Después, si hay que ir con el vaso, porque esto es un traumatismo muy importante y de hecho el páncreas ahí se veía que estaba totalmente seccionado. Cuando entra a la transcavidad, a veces hemos visto esa sección completa y solamente hay que darle punto al páncreas proximal y el otro capaz que sacarlo un poquito y nada más, tironearlo. Ya está casi excindido. Pero que quedemos con el concepto, o sea, me parece, ¿no? Creo que yo entraría pensando si no lo dudaría. Gracias, Seba. Bueno, adelante, Miguel. Bueno, pancreatectomía distal con conservación del vaso, esa fue la idea original que se tuvo. Perdón, ¿eh? Entonces, Perdón, Fernando, que es un comentario ahí justamente a propósito de lo que estaba mencionando los demás y lo que está Adelante. contando Miguel. Sí, la idea inicial fue conservar el vaso.
el paciente en ese momento estaba compensado, estaba recibiendo transfusiones de sangre, de plasma, y nos encontramos con una inflamación, pero solamente a nivel del lecho pancreático, no era una pancreatitis severa, ni mucho menos, ni mucho más, digo, y la citomegalovir estaba bien localizada en esa zona. En principio, impresionante desde el punto de vista técnico que se podía hacer una resección de córporo caudal. En esos casos, bueno, uno va pegadito a la cara posterior del páncreas, ligamos tributarios de los vasos esplénicos, que son eso lo que hace que el procedimiento sea más largo, más tedioso, y por supuesto tiene que estar indicado en un paciente que esté compensado hemodinámicamente. Pero bueno, ahí Miguel les va a contar justamente cómo fue transcurriendo la cirugía. Vamos un dedito. Ahí fue cuando ligamos la vena esplénica. Y el vaso tuvo cambio de coloración. Y ahí se decide la esplenectomía. Claro, un poco continuando lo que dice Miguel, entonces, cuando se iba procediendo con el intento de conservación del vaso, al ir ligando los vasos, las pequeñas ramas de la vena y de la arteria esplénica, al llegar a ese todo trombosado, la pared de la vena estaba muy adelgazada y bueno, se desgarró, empezó a sangrar y no quedó otra cuestión que obviamente ligarla. Ahí se ligó en ese momento por necesidad. En principio se pretendía dejarla, y después de esa ligadura, que fue a 3 o 4 centímetros nomás del hilio esplénico, yo creo que eso influyó también para que no hubiera desagüe. Nos quedamos unos minutos mientras progresamos con la disección del páncreas y vimos que había un cambio de coloración del vaso, por lo cual, bueno, quedó esa duda con respecto a qué hacer con el vaso, si vamos a intentar preservarlo o no. Después el muñón remanente se cerró. Perdón. Ahí está. Perdón, Miguel, bueno, se hizo la esplenectomía entonces de necesidad en ese momento por ese cambio de coloración que tuvo después de la ligadura de la vena esplénica. Sí, Carlos. No, una pregunta, ¿y cómo seguía el paciente? ¿Y cuánto rato de cirugía llevamos? El paciente se mantuvo, sí, perdón, Carlos, sí. No, se mantuvo compensado el paciente, repuntó con la reanimación del anestesiólogo, ya estaba en curso las transfusiones de glóbulos rojos y de plasma. Ahora va a poner unos detalles en ese momento, Miguel, de ese momento de la cirugía. El doctor López te pregunta a Guillermo si pudieron identificar el virus. No se vio con claridad, por lo cual el cierre fue con puntos separados, puntos en X, de polipropileno 4,0, pero no hubo un punto, digamos, selectivo, que a veces uno lo hace cuando puede, específicamente de Wilson. Bueno, y ahí se ve gran distensión del colon, y ahí ya tenemos que ir pensando en qué tipo de cierre le vamos a hacer. Ahora paso a los detalles de la cirugía. 1 hora de cirugía, se mantuvo bien, toleró bien la cirugía, 110-60, una frecuencia de 100, índice de shock de 1,1. Se transfundieron las 4 unidades de rojos y las 4 de plasma. Mejoró el estado ácido-base. Habían ingresado con 3,5 y al momento de la cirugía 2,6 del control que le hicieron los anestesistas. No había sangrado en napa y por la gran distensión que hubo del colon, por el hilio, se decidió poner una malla y se dejaron 2 drenajes al muñón, uno por delante y otro por detrás. El paciente tuvo una evolución tórpida, tuvo un hilio prolongado. Al 7º día de posoperatorio se recambia la sonda por intolerancia, persistía taquicárdico el paciente y los drenajes le venían 30 centímetros ya en las primeras horas, el primer día, así que le dosamos amilasa y tenía una amilasa elevada. Y ahí la conducta es, con ese hilio, con tantos días de hilio y el paciente taquicárdico, ¿qué conducta toma? Si le repite una tomografía o se hace la relaparotomía.
Adelante, Maxi Titarelli. Sí, perdón, me quedé con el cierre de la pared. ¿Qué tenía un back No, o una malla? estaba muy distendido, claro, y le pusimos una malla de biker. Y la piel abierta. La malla fijada No, donde la era piel por el roce. cerrada. No, la piel cerrada. O sea, cerraron con malla, un cierre Sí, ya definitivo, no transitorio. exacto. Exacto, Maxi, perdón que interrumpa. A propósito de lo que está comentando Miguel, sí, fundamentalmente en el final de la cirugía el paciente estaba con una normalidad, es decir, con una compensación hemodinámica que había sido satisfactoria, no había sangrado en napa en el campo operatorio, quisiera pensar en una coagulopatía más fina que la que podíamos ver con el laboratorio de rutina que nosotros tenemos, como decíamos, no tenemos pruebas viscoelásticas, pero el tema fundamental en ese momento era que el colon transverso, seguramente relacionado con el tiempo que llevaba de evolución esa lesión pancreática, ya desde el inicio de la cirugía estaba muy distendido, era una guirnalda que quedó afuera del campo operatorio, y en el acto operatorio, en el transcurso de la cirugía, se fue distendiendo cada vez más. Entonces, en el final de la cirugía, el paciente había mejorado, la hemodinamia, los gases, había mejorado todo, pero había un tema mecánico ahí que era imposible reintroducirlo, aparte de que no hubiera sido debido porque hubiese generado un síndrome compartimental, y eso nos obligó a colocar algún tipo de malla. Nos pareció que en ese momento no era un paciente como para quedar con el abdomen abierto, debido a que afortunadamente no se había encontrado una catástrofe y lo que tenía se había podido manejar rápido, pero preocupaba justamente cómo manejar la pared, y entonces la decisión fue colocar una malla de Bickel, de poliglatina, una malla reabsorbible, la cual se colocó de lado a lado, de flanco a flanco, y quedó por debajo del peritoneo. No se podía cerrar por encima de la aponeuriosis, por supuesto, porque estaba muy distendido, y encima de la malla sí se cerró la piel para evitar una contaminación, porque el intento, sino que confiar justamente en lo que se había hecho, por supuesto que se drenó bien la zona del cierre del muñón, que siempre sabemos que en mayor o menor grado es muy posible que tenga algún tipo de fístula. Se drenó bien esa zona, pero la idea en ese momento, en base a todo, era no volver a reoperar. Sí, eso se quedó un espacio que estaba abierto la poneurosis, digamos, 10 centímetros. Claro, exactamente, sí, producto justamente de la gran distensión, sobre todo colónica que tenía el paciente. Y la piel arriba. Exactamente. Bueno, sí, yo creo que en esta situación ahora sí hay mucha reanimación, mucha transfusión, tercer espacio por la cosa, a lo mejor ahora donde estamos, a lo mejor un vacío podría ayudar, ¿no? Gracias, Maxi. Carlos Vilasi. Sí, yo en eso soy en eso sería más conservador, y un paciente que ya estamos entrando tardío con una lesión pancreática que va a necesitar reanimación y que ya no lo puedo cerrar, para mí es una indicación de no cerrar. O sea, si no lo puedo cerrar ahora, yo lo habría dejado abierto y lo intento en un par de días. Si tiene hilio, lo más probable es que el hilio vaya a peor en los días siguientes. Entonces, lo mismo, pensando en tratar de reducir los riesgos, yo habría dejado a este paciente con abdomen abierto. Que el líquido, del drenaje del líquido salga milasa, eso es esperable. Yo creo que nunca, no sé, por lo menos lo que me han tocado a mí, siempre tienen algún grado de amilasa. Lo importante es que salga y que sea una fístula dirigida, y ya está. O sea, ahí no va a producir de síndrome compartimental. No sé si una de las cosas que entendemos hacer, no sé, no hay mucha evidencia en eso, pero es ver las presiones de vía aérea al simular el cierre. Y si las presiones están sobre 20, no cerramos. Pero yo creo que en este caso, aunque hubieran estado, por la posibilidad de que empeore este hilio, empeore la inflamación y de síndrome compartimental, yo creo que es alto, lo habría dejado abierto. Lo que estamos votando, Fer, si nos puedes aclarar, opción 1, 2. Son las opciones de la conducta que está poniendo acá Miguel. Opción 1 es tomografía, lo llevan ahora al tomógrafo. Opción 2, lo llevan a relaparotomía exploradora, o de pronto proponen alguna opción alternativa. Yo después les voy a preguntar a aquellos que proponen una opción alternativa cuál sería. Seguimos con la votación abierta y mientras le damos la palabra a Sebastián Vélez. Estoy de acuerdo capaz un poquito con Carlos en el sentido este que cuando uno es difícil el cierre, voy a tener algún inconveniente, quizá a veces uno piensa en dejarlo abierto, pero también cuando uno tiene estas lesiones pancreáticas, nos ha tocado que siempre nacen colecciones y fístulas, y la mayoría se agota solo,
pero teniendo en cuenta que también la colección puede dar un aumento de la presión intraabdominal, quizá eso, en este tipo de lesiones, quizá lo hubiera dejado abierto también, porque si siempre nos da fístula o colecciones, eso me va a aumentar sí o sí la presión de la pía en el intraabdominal en el postoperatorio. Y nosotros, yo particularmente, inclusive, como para ir dirigiendo la fístula, siendo que esto es retroperitoneo, inclusive cuando lo dejo abierto le dejo drenajes, bien lateralizado, ¿no? Eso a nosotros nos ha resultado importante porque después uno es más fácil de drenar, de dirigir, y no tiene algún tipo de citoesteatocitosis necrosis en las primeras 24 o 48 horas con el abdomen abierto. Eso era lo que quería aportar nada más. Gracias, Eva. Joaquín, o Lucía, no sé. Soy yo, Fernando. Dale. No, a ver, creo que estamos discutiendo si se deja el abdomen abierto o cerrado. Conceptualmente yo entiendo que dejaron el abdomen abierto, porque es decir, No, pero no cerraron cerraron piel. la piel. Cerraron piel. Dejaron una malla de bicril y cerraron la piel por arriba, es decir, lo dejaron con una eventración planificada o como quieran Sí, llamarle. sí. Pero la fascia no la cerraron. Es decir, No, en no. este caso el abdomen está abierto, solamente cerrada la piel. Eh, Creo que teniendo el abdomen abierto, solamente una malla de bicril, la querían ir a reexplorarlo, porque es simplemente sacar una malla que probablemente esté suelta en ese líquido de lo que haya y la piel cerrada nada más. Yo creo que la discusión anterior venía por el lado del síndrome compartimental abdominal, en el entendido que cerrando piel también se puede desarrollar, bueno, incluso con un abdomen abierto, con un vacuum, se puede desarrollar un síndrome compartimental, más aún O sea, con un con la abdomen piel podés tener cerrada. un síndrome compartimental. Sí, sí, pero por eso con piel cerrada también. Pero tiene Con que, un tenés un síndrome compartimental. Claro, pero la fascia acá está abierta, o sea, la fascia está abierta. conceptualmente el abdomen está abierto. O La fascia está abierta. sea, tenés un cierre transitorio, claro. Daniel, Sí, yo no había entendido bien el tema de la malla, pero claro, quedó el abdomen abierto, digamos, con la fascia abierta, claro. Eh, pero sí hay que estar ahí para decidirlo, ¿no? Pero yo viendo al paciente, no sé si se lo politransfundió, pero se le pasaron varias unidades de glóbulo rojo, plasma, el edema de asa que tendría, me imagino que debe haber sido importante, no sé, bueno, hay que estar ahí para verlo. Pero creo que le hubiese dejado un back, y como dice Carlos, ¿no? Perdón, Sebastián Vélez, le hubiese dejado drenaje, a pesar de colocarle el back, yo creo que le colocaba unos drenajes, pero bueno, el paciente, según contó Guille, estaba clínicamente y hemodinámicamente estable, pero me daba miedo la cantidad de líquido transfundido también, que me vaya a hacer un compartimental después, pero lo puede hacer con el back, distinto. sí, sí. Gracias, Daniel. Néstor. Néstor Fujimi, había levantado la mano. Ahí voy, ahí estoy. No podía activar el micrófono. A ver, nosotros en mi servicio colocamos muchas mallas de Vicryl y habitualmente las colocamos en pacientes que se nos evisceran y se van los flancos muy al costado y es muy difícil volver a cerrarlos. O sea, el cierre habitualmente de la malla de Vicryl, sabemos que el paciente va a ir a una gran eventración. Si se coloca la malla de Vicryl, nosotros en forma casi sistemática, salvo que no llegue, cerramos la piel arriba. Con respecto al back, bueno, el back se decide sobre la marcha muchas veces y muchas veces eso depende del cirujano que ve, que lo deja conforme a determinar cómo quedó el campo operatorio, a pesar de las transfusiones, a pesar de todo. Eso es muy dependiente del cirujano, que es el que está operando. Lo único que yo sí hubiera dejado, a diferencia, es múltiples drenajes, porque no estaba con back, porque era un paciente que iba a cierre, y
y nada más. Pero bueno, y ahora en esta elección, yo paciente antes de llevarlo a quirófano, no es tan fácil entrar adentro de la cavidad abdominal una vez que se ha colocado una malla de Vicryl, porque el Vicryl se adhiere a las vísceras, el Vicryl se adhiere a todos lados. No es como una malla de polipropileno, pero no es tan fácil entrar ahí. Yo sería cauteloso, haría una tomografía, vería qué se puede hacer y eventualmente tomaría decisiones. Como decía yo recién en el chat, iría con katana en mano, chica, por si hay que evacuar a través de percutáneos. Katana grande si veo que hay que hacer alguna otra cosa mayor. Gracias, Néstor. El hombre del katanas. Guillermo. Bueno, muchas gracias. Excelentes los comentarios de todos. La verdad que son decisiones difíciles que dependen de muchos factores. Coincido con lo que estaba mencionando recién anteriormente Daniel, que a veces uno cuando coloca VAC igual deja drenajes cuando hay una lesión retroperitoneal, porque a veces el VAC no alcanza a succionar todo el líquido. Eso muchas veces lo hemos hecho con pacientes, sobre todo con lesiones pancreáticas, y que drenajes y después el VAC. Y bueno, siempre se ha hablado de que el VAC con la presión negativa tiene la posibilidad que aumenta la posibilidad de que ese paciente después se le pueda cerrar el abdomen cuando es reexplorado 48 horas después, quizá con 2 recambios del VAC, pero lo cierto es que previene el compartimental y después aumenta la posibilidad de un cierre del abdomen anatómico, a diferencia de lo que eran los sistemas más estáticos como la Bolsa de Bogotá. El tema es que, bueno, aparte a veces influyen algunos factores locales, como en el caso nuestro, que no siempre tenemos el adhesivo para poder hacer el VAC artesanal, nunca tenemos un dispositivo comercial, y muchas veces también cuando el paciente va a un sitio determinado, a veces no hay cama en terapia, va a un lugar donde no está el sistema en la pared para poder colocar la aspiración. O sea, esos factores locales muchas veces, a veces nos hacen desistir de colocarle el VAC. Nos pareció que dejar la piel abierta podía favorecer la contaminación, colocar en la Bolsa de Bogotá también, pareció que lo intraabdominal estaba resuelto, y por eso fue esta decisión artesanal de colocar la malla de Vicryl. También coincido con lo que dice Néstor, que las mallas de Vicryl, salvo que el paciente se reintervenga prontamente, cuando pasan 2 o 3 semanas se adhiere muchísimo, si bien son reabsorbibles, se adhieren muchísimo a lo que esté pegado, al intestino, al epiplón, así que bueno, eso puede ser un condicionamiento para reexplorar en forma más tardía. En este momento, bueno, fue una decisión que estuvo matizada por todos estos ingredientes que le digo, ¿no? La condición del paciente que había mejorado, no había algo más para resolver dentro del abdomen, uno no quería volver a meterse ahí, pero bueno, no se lo podía cerrar anatómicamente por el ilio colónico ese que fue progresando durante la intervención. Gracias, Guillermo. Pablo. Sí, en esta etapa en la cual estamos, tenemos que meditar muy bien si reexplorar o no al paciente. Entonces, medir la presión intraabdominal y concluir que esto es un síndrome compartimental es responsabilidad nuestra también y tenemos que hacerlo personalmente. Después, el síndrome compartimental o la hipertensión abdominal, antes de concluir que esto es por causa abdominal estrictamente, preocuparnos de desgravitar el estómago, de intentar desgravitar el colon, de ver si un balance negativo en este paciente que fue hiperrepuesto optimizaría la situación y finalmente, sí, si controlada todas estas situaciones, descartada todas estas situaciones, concluimos que debemos de desgravitar la hipertensión abdominal a través de una laparostomía, bueno, se hará. Pero no siempre tampoco una reexploración quirúrgica resuelve la cosa. Con la dificultad ahora de la malla esta de Vicryl que puede estar pegada, a veces la tomografía nos puede llegar a mostrar colecciones importantes que pueden también ser desgravitadas por vía percutánea, colecciones que tengan casi que contacto con la pared abdominal. Así que digo, la reexploración quirúrgica la dejaría como última opción para tratar la hipertensión abdominal o sobre todo el síndrome compartimental, que es lo que se trata siempre. No sé si fui claro. Última opción, la reexploración quirúrgica. Gracias, Pablo. Bueno, Miguel, ya viste las votaciones, escuchaste las opiniones. Laparotomía. Se retiró la malla de Vicryl, se devanó desde el asa fija hasta la aula ileocecal, se liberaron adherencias laxas que había,
se encontró que había focos de citoestatonecrosis solo en la región pancreática nomás. Así que se lavó y se agregó un drenaje más. Y se volvió a cerrar con otra malla de Bickel. Mucho hilio, que ya venía varios días. Y los drenajes dirigiendo a la fístula que estaba haciendo. Del posoperatorio prolongado durante 15 días, hilio posoperatorio prolongado, nutrición parenteral inició enseguida. Los drenajes se le dejaron por la fístula que había hecho y el día 16 del segundo posoperatorio retomó la alimentación oral. Lenta recuperación y se fue de alta el día 27 del ingreso. Después lo vimos por consultorio al chico y le fuimos retirando los drenajes de a poco, le venía muy escaso, así que se los fuimos sacando. Como mención, el tratamiento del calamar, perdón, del camarón, no del calamar, el camarón, que la cabeza se chupa y la cola se come. A propósito de esto, la UES propone el algoritmo de, en la lesión proximal, dejarle los drenajes y hacer la pancreatectomía en la lesión distal. Y del 2020 hay un estudio de Colombia, donde ellos hacen el cierre de la lesión. Directamente suturan, dejan drenajes y control hemostático. Como para ver las dos caras de esta reparación. Sí. Mira, tenemos dos manos levantadas, Miguel. Pablo y Carlos Pilasi. Pablo. No, es una pregunta. ¿Con qué presión intraabdominal reintervinieron al paciente y por qué se consideró un cierre nuevamente con malla de Bickel y no un vacuum? Por eso pregunto lo de la presión intraabdominal en el preoperatorio. Gracias, Pablo. No hubo presión intraabdominal elevada en ningún momento. Yo creo que si bien el paciente siguió distendido, tuvo un hilio prolongado, siempre el hecho de no tener el cierre aponeurótico, sino ese sector complaciente por la presencia de la malla de Bickel, que es elástica, creo que eso impidió, en cierta forma, la hipertensión intraabdominal. Pero en la segunda reintervención también no hubo grandes hallazgos. De hecho, solamente el hilio, la parte del páncreas donde estaba el muñón estaba bloqueado, eso no se desbloqueó. Incluso hasta se dejaron los mismos dos drenajes que tenía previamente, se agregó uno más en el paleitocólico izquierdo. Y nuevamente nos volvimos a encontrar con la misma disyuntiva de la primera cirugía, la imposibilidad de hacer cierre anatómico, por supuesto, porque seguía distendido, el hecho de no poder colocar una malla de tipo definitivo, irresolvible porque el intestino no hubiese quedado del todo cubierto, y no tener los elementos necesarios para apuntar a hacer un back, digamos, con el material adecuado para que, aunque sea artesanal, para poder hacer un back aspirativo. Entonces se volvió a atar por la malla de Bickel, apostando obviamente a que iba a quedar una deventración para resolver a largo plazo, y el cierre de la piel debido a que no se habían encontrado complicaciones infecciosas, abscesos, colecciones. Poco volvimos al punto de la cirugía anterior. Eso fue, digamos, lo que se decidió en la segunda cirugía. Gracias, Guillermo. Carlos Pilasi. Sí, no, ahora me queda un poco más claro. Entiendo Guillermo, que la intención hubiese sido, si hubiesen tenido un back, de dejar al paciente abierto, pero que no existían los medios. Uno muchas veces se apunta al VAC, como decíamos antes, porque uno sabe que va a prevenir el síndrome compartimental, va a ayudar a desedematizar, y siempre uno tiene la expectativa de reintervenir al paciente y poder intentar un cierre anatómico. Sabemos que el VAC aumenta un poco la posibilidad, no es 100%, pero aumenta la posibilidad de que uno pueda hacer un cierre anatómico. Uno no es la prioridad número uno, pero uno intenta que el paciente no quede con una eventración. Pero bueno, a veces se van agotando las posibilidades y uno intenta tiempo abierto para que no se infecte o para que después directamente haya alguna fístula enterocutánea, alguna complicación mayor, digamos. Y a veces como que uno tiene que negociar, ¿no? Uno dice, bueno, compramos una eventración, pero por lo menos no estamos comprando una complicación más importante, sobre todo la temible fístula enteromoférica, ¿no? Así que a veces uno tiene que manejarse con eso. Uno sabe que va a haber morbilidad y trata de que el paciente, como decía Matok, ¿no? Se complique lo mejor posible, falle lo mejor posible, ¿no? En términos de morbilidad.
es un poco el pensamiento que uno tiene a veces, ¿no? Más cuando se trabaja con los recursos que justo en ese momento están a mano. Claro, claro, no, entiendo la aprehensión y los medios, la adaptación, porque pensaba en eso mismo, o sea, yo acá no tengo ese problema de la disponibilidad del back comercial, pero cuando voy con Médicos Sin Fronteras, un caso así, cuando tengo menos recursos, yo creo que no habría tenido duda en no cerrarlo, porque me parece que me parecía mucho más riesgoso tratar de cerrarlo en los próximos 2 días, porque veo que incluso en la segunda cirugía había también edema de asa, estaba bastante dilatada. Y ahí la segunda pregunta, si es que entiendo que estaba con nutrición parenteral, pero si había algún grado de alimentación enteral. Porque yo en lo particular empiezo siempre con 10 a 20 ml de nutrición enteral, porque eso sí se ha demostrado que reduce el edema. No tiene un fin nutricional, sino que solamente tiene un fin trófico para reducir el edema y hacer Nutrición más trófica. posible el cierre. Entonces, nosotros lo hacemos de regla. Era una pregunta porque no sé si se hizo o si lo usan o qué te parece esa alternativa. No, coincido totalmente. Uno siempre intenta, como primera opción, la nutrición enteral para prevenir complicaciones infecciosas, la translocación bacteriana. Bueno, es un tema, un clásico, ¿no? Muy conocido en el ambiente, no solamente del abdomen traumático, sino también del abdomen séptico. Aquí hubo un problema ya desde la primera cirugía, del posoperatorio de la primera cirugía con la sonda nasogástrica, el chico de 15 años, muy jovencito, con mala tolerancia, hubo varios recambios de sonda, y eso porque no la toleraba, conspiró contra poder hacer una nutrición enteral prolongada, por lo cual debió empezar con la parenteral. Afortunadamente después se resolvió el hilio, no fue mucho más prolongado todavía, se resolvió el hilio bueno, y en ese caso ya después sí pudo empezar con una dieta progresiva por boca. Acá creo que un tema que influyó fue justamente su falta de tolerancia, bueno, por ser muy joven. Gracias, Guillermo, por la explicación. Sebastián. Bueno, vos es que nosotros, particularmente Maxi, está haciendo una experiencia ahora en el hospital en algunos pacientes con el cierre dinámico en algunos casos, ¿no? Pero eso no lo hacemos con Bicril, sino con malla de polipropileno, que vos vas aproximando hacia un cierre parcial de la piel solamente, y es una opción si no tenés back también. Obviamente que cada uno tiene su indicación, ¿no? Pero en este caso, que por ahí no había sangrado ni nada, por ahí también es una alternativa hoy en día y bueno, lo están usando para varias cosas, ¿no? Para ventilación es importante y dejar una malla de Bicril, perdón, no, de polipropileno, por ahí permite abrirla, ir cerrando progresivamente hasta poder acercar la fascia como alternativa, ¿no? Un comentario nada más. Es el mismo principio, Sebastián, que se usaba antes con las velcro. El velcro que se iba Exactamente. aproximando cada vez más. Las láminas de velcro que se iban aproximando, se iba aproximando la línea media para facilitar el cierre. Sí, sí. Exactamente. Carlos, Pilas. Sí, no, sobre eso, que el parche Whitman, ¿no? Que era un poco la atracción de eso, que ahora también se combina con el back. Entonces se hacen ambas cosas, se deja esa y se pone el back por sobre y cada vez se va acercando más, pero manteniendo siempre el back. Entonces un sistema de una combinación de ambos, que me parece que está muy bueno como alternativa. Sin duda, sin duda. Miguel. Bueno. El trabajo de los colombianos de Cali que dice que al hacerle el cierre y dejarle drenaje disminuye el índice de fístula y los comentarios finales, que ya lo estaban haciendo. Nada más. Sí, yo con cierre primario del Virsum no tengo ninguna experiencia. No sé si alguien en la sala tiene experiencia con cierre primario del conducto de Virsum en estas situaciones, ¿no? Bueno, hay dos manos levantadas, Maxi y Guillermo. Maxi. No, yo con respecto a eso del cierre del páncreas, ahí que, digamos, uno tiene que cerrar el conducto, justamente, no el páncreas, digamos, no lo de arriba, Sí, porque claro, no mejora nada, está claro. tapando un poquito con barro, digamos, el problema. Así que si uno no puede, y generalmente con traumas diferidos, es difícil verlo, por eso ya está todo como necrosado, autodigerido, y uno que le dé unos puntos, no le dé puntos, yo la verdad que no sé si hay diferencia en eso. Yo creo que uno saca la cola del páncreas que está separada, si está roto el conducto, deja unos drenajes y que sea lo que Dios quiera con lo que venga, ¿no?
agotar la fístula. Casualmente hoy sacamos un drenaje de un trauma pancreático de hace como 2 meses, ¿no? Que se agotó recién ahora. Y con respecto al otro, el trauma diferido también tiene esto, el edema ya que venía inicialmente del edema de asas, que después de la reanimación enérgica, bueno, y de la anemia que tenía, la politransfusión, yo creo que el VAC ahí ayuda. Y con respecto al cierre dinámico de la pared, yo creo que el abdomen abierto y contenido ya está demostrado que después del 8º día, digamos, de estar abierto, aparecen las complicaciones de fístula enteroatmosféricas, y uno, si ve que va para ese camino, sobre todo en los abdomenes agudos sépticos, no postraumáticos, en el postraumático uno lo deja abierto, lo deja con el VAC, después de la reanimación, viene lo que se llama la desreanimación, digamos, tratar de secarlo un poquito el paciente, y a las 48 horas lo puede ya cerrar. En el caso de abdómenes sépticos, siempre se prolonga mucho más la posibilidad de cierre. Yo vengo haciendo ya hace más o menos 10, 12 días una tracción dinámica en una paciente en otro hospital, y acercándola con malla, ¿no? Con un espacio arrancamos con 12 centímetros, después 8, 4, 2, y probablemente mañana ya lo puedo cerrar. Y eso sí hago lo que decía Carlos, de ir abriendo la malla al medio, le pongo un nylon abajo, la voy aproximando cada vez más, y arriba le hago un back, o sea, una tracción dinámica, ¿no? Eso ya cuando más en los abdómenes sépticos, me parece. Claro. Bárbaro, gracias, Maxi. Guillermo. Perdón, el relato oficial del Congreso Argentino de pared abdominal, que es ahora en junio, es de eso, de cierre dinámico de la pared abdominal. Bien, bien. Guillermo. Sí, yo quería hacer un comentario de un tema muy controvertido, que es el manejo de las lesiones distales del páncreas, ¿no? A propósito de lo que ha preconizado el grupo de Cali, con un manejo mucho más conservador, con la intención de preservar parénquima, no resecar en exceso un parénquima que está sano a la izquierda de la lesión. La verdad que, bueno, es difícil, como pasa muchas veces, ¿no? En trauma es un escenario habitual que es imposible o muy difícil, por lo menos, hacer un trabajo prospectivo, randomizado, controlado, con 2 ramas, una que reseque a la izquierda de la lesión y otra que haga una sutura. Realmente es muy difícil sacar conclusiones. Yo he visto, sí, les puedo decir, pero por supuesto son nada más que un par de casos anecdóticos, con lo cual eso no tiene evidencia científica, de complicaciones después de intentos de sutura del páncreas. Páncreas que habían sido suturados en lesiones a la izquierda, y bueno, peritonitis pancreática severa, y la necesidad de reoperar al paciente y tener que hacer finalmente una resección, una esplenopancreatomía, en un contexto, por supuesto, mucho más dificultoso, con toda una peritonitis pancreática importante. Entonces, realmente uno, si bien obviamente el grupo de Cali tiene una experiencia tremenda en todo tipo de lesiones, y de hecho han sido innovadores en muchas lesiones, a veces cuesta un poco salir de lo clásico con ese manejo conservador cuando uno se encuentra con una lesión que tiene cierta profundidad que uno le haga pensar que está lesionado el Wilson. Por supuesto que una lesión apenas superficial de medio centímetro en la superficie parénquica pancreática uno podría drenarla, pero cuando uno ya empieza a sospechar que está lesionado el Wilson, haría arma de fuego, por ejemplo, que atravesó el páncreas de lado a lado, uno realmente le cuesta mucho tomar la decisión de ser conservador, y hasta ahora la conducta de resecar a la izquierda de esa lesión con o sin vaso es lo que a uno no le ha dado resultados malos. Creo que es un tema que va a seguir abierto seguramente para el futuro y para la discusión, pero con la dificultad de esa casi segura imposibilidad de hacer un trabajo prospectivo randomizado. Sin duda. Doctor López. Sí, y justamente siguiendo esta línea que habla Guillermo, leímos un trabajo de un grupo japonés, la verdad que no recuerdo de quién era, pero que ellos realizaban, hacían una sutura sobre catéter del conducto de Wilson, ¿no? En la teoría parecía bastante lindo, pero no sé cómo se podrá realizar. Ellos lo hacían sobre un catéter, un catéter venoso, sencillamente lo pasaban hasta la papila en la parte proximal, y en la parte distal dejaban un extremo bastante corto, lo introducían en el conducto, y después realizaban una sutura pancreática sin hacer una sutura ductal, ¿no? Eso por un lado. Y lo que sí estamos viendo, intentando, pero no hemos tenido casos hasta ahora, es de intentar colocar una prótesis pancreática. Conseguimos en el hospital una prótesis de 5 French, que son las que se utilizan. La tenemos ahí expectante, digamos, para en caso de tener una lesión comprobadamente pancreática, eso lo tendríamos que hacer
a través de una CPRE, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer tomografía de buena calidad y a su vez hacer resonancia, que sabemos que son los casos que, o sea, es el estudio que realmente uno puede saber si tiene o no lesión ductal e intentar colocar una prótesis y si esto fracasa pasar a la cirugía. Obviamente que estamos hablando de pacientes que están compensados hemodinámicamente, que no es lo que habitualmente uno enfrenta. Era hacer ese comentario de esos dos. Por un lado el trabajo de los japoneses y por otro lado esto que bueno, que se hace, ¿no? Se ha hecho, pero el número de casos es bastante difícil conseguirlo, como dice Guillermo. Claro. Nada más que eso. Guillermo, y te dejo, Sí, y un te poco dejo, y te dejo el cierre. Y te dejo el cierre. No, simplemente para complementar lo que dice José María, justamente los reportes que uno lee de manejo conservador del trauma de páncreas cerrado son fundamentalmente en niños, donde ahí sí hay algunos reportes de colocación de stent e incluso hay algunos reportes sorprendentes de pacientes a los cuales se les diagnosticó una sección completa del páncreas, pero en forma tardía. El paciente estaba clínicamente bien, todos pacientes pediátricos, y hubo una evolución, al menos a corto plazo, que fue satisfactoria con un manejo no operatorio. Se desconoce si a largo plazo esto puede llevar a una pancreatitis crónica. Bueno, son pocos casos y el seguimiento a largo plazo no está definido. Pero lo que más uno ha leído de manejo conservador con secciones de Wilson ha sido en niños. Sí, sin duda, acá el servicio de cirugía pediátrica tenía una experiencia de 6 o 7 casos. Mientras ustedes hablaban, yo estaba recordando eso y si puedo recabar información al respecto en otro Ateneo se los paso, porque ellos eran bastante pioneros en el manejo, en el TNO de manejo en páncreas con secciones del virus, ¿no? Documentadas. Pero bueno, quiero ver qué tienen ellos de reunido al respecto. El doctor Juan Bels. Sí, Carlos. Y con él Sí. hicimos algún caso después en adultos jóvenes. Y el último caso que viví hace un tiempo ya, que voy a ver si lo consigo, fue una paciente de Salto. Pero claro, la condición era que tenía una estabilidad absoluta. Por supuesto que sin reacción peritoneal, pero tenía una sección completa del páncreas. Lo que hizo fue un pseudoquiste que se drenó después por vía endoscópica. Se le colocó un stent quistogastro, digamos, por vía endoscópica. Pero bueno, es una experiencia limitada y voy a ver si los consigo los casos para mostrárselo. Sí, perdón, sí, yo creo que muchas veces uno de los problemas que ocurre con el páncreas es que muchos diagnósticos, sobre todo por traumas cerrados, son muy tardíos a veces. 1 o 2 semanas puede pasar a veces, sobre Claro. todo dudas si meterse o no, cuando ya está el pseudoquiste, cuando ya está, y un paciente por supuesto que está clínicamente muy bien. Ahí yo creo que empieza a surgir más, a medida que uno se aleja de la fecha del incidente traumático, aumenta la posibilidad de manejo más conservador. Exacto. El factor tiempo es fundamental. Bueno, no me queda más que felicitarlos por el caso, realmente ha sido muy buena la discusión, agradecerles a todos la participación e invitarlos para el lunes próximo. El doctor Daniel Sánchez nos va a deleitar con uno de esos casos que tiene ahí abajo de la manga, que siempre los trae con presentaciones excelentes. Así que bueno, el lunes próximo nos reunimos de nuevo con Daniel. Que pasen muy bien. Abrazo, chao. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos por los Gracias. comentarios. Buen Gracias. caso. Chao. Chao.